a tratar de compartir ahorita la presentación, que es recolección de muestras, precisamente, que es una de las primeras etapas que se utiliza. Que se utiliza antes de que llegue al laboratorio. O sea, ¿lo alcanzan a ver? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Sí se ve, doctor. Aquí está. Bueno, esta es la primera transparencia, la primera diapositiva, que es precisamente el nombre de la ponencia. Recolección y transporte de muestras para análisis microbiológicos. ¿Ok? Entonces, como les iba comentando, esta parte es muy importante. De hecho, para medir la efectividad de un laboratorio, esto tiene mucho que ver, porque eso de acuerdo a cómo elijamos, recolectamos, transportamos y muchas veces también preservamos, porque a veces hay muestras que no se pueden mandar de forma inmediata, o tal vez necesitan varias horas o varios días para que llegue al laboratorio. Entonces hay que mantenerlas y preservarlas de forma adecuada para que cuando llegue al laboratorio sea una muestra de calidad, ¿no? O sea, ya con esos criterios que vamos a ver, que son muy sencillitos, pero que siempre hay que tener en cuenta. De hecho, existen pautas muy bien redactadas y recomendadas por la Sociedad Americana de Microbiología. Nosotros nos basamos mucho sobre eso. De hecho, existe un manual de esa Sociedad Americana de Microbiología que se conoce con el nombre de Manual de microbiología clínica. De hecho, nosotros, pues, hasta ahorita hemos tenido, y creo que existe ese libro, yo lo he visto en la biblioteca, las últimas ediciones, porque eso se edita cada cierto tiempo, no pasa mucho tiempo, 2, 3 años, y boom, vuelve a salir una nueva edición. Entonces, eso es mucho de lo cual también nosotros basamos. De hecho, ahorita tengo una edición un poquito antigua, yo la tengo aquí en la casa, pero también tengo en el laboratorio. Entonces, de allá hay pautas muy bien recomendadas para un buen trabajo, para que el material biológico que va a llevar al laboratorio sea de calidad. Porque ahorita lo vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es esto, que es conceptos básicos para la correcta recolección de muestras. Y son muy sencillitos. Ahí te lo ven. Vean, por ejemplo, que la muestra para cultivo debe ser material del verdadero sitio de infección. Pues todo va así, pues debe ser obvio. En algunas circunstancias a veces no es tan obvia, a veces se hace una mala elección o no se recoge en forma adecuada, ¿sí? O a veces incluso, porque pues muchos de estos materiales, tanto los químicos como los médicos, incluso las enfermeras, son los encargados de supervisar la toma de la muestra, y a veces, incluso a veces el paciente mismo se le da las instrucciones. Entonces a veces incluso, sobre todo en el caso de los pacientes, pues a pesar de que se les dan las instrucciones adecuadas, entonces pues ellos pues no desconocen mucho realmente de lo que se va a hacer. Y de hecho, todas estas pautas deben de ser, pues deben de presentarse tanto a los médicos como a los químicos, a las enfermeras e incluso a los odontólogos. Deben de conocer toda esta parte. Yo tengo, hasta donde yo sé, no siempre se dan estas pautas cuando se da microbiología. Casi siempre comienzan directamente con los cultivos. ¿Okay? Entonces, no, pues hay un previo. De hecho, también se le debe dar instrucciones tanto a los que trabajan en el laboratorio como a los que trabajan
como médicos o como enfermeras, cómo deben de recolectar. Deben utilizar guantes, deben utilizar tapabocas, gogles en ciertos casos. Entonces hay que protegerse también uno, o sea, en el momento de estar supervisando alguna toma de muestra, por ejemplo, en el caso de supervise la toma de muestra de un tuberculoso, o sea, de un paciente que no se sospecha de tuberculosis, obviamente. Muchas veces no se sabe, muchas veces por las características clínicas ya se presupone que este paciente está cursando con tuberculosis, entonces hay que protegerse. O sea, ya vemos que, por ejemplo, la tuberculosis, la vía de transmisión es aérea, entonces hay que usar un tapaboca, porque muchas veces estamos pues en bastante contacto con ellos, ¿ok? Bueno, entonces aquí uno de los ejemplos clásicos es precisamente eso. La muestra para hacer el estudio de tuberculosis es una muestra de expectoración, ¿ok? Y acá abajo también dice, debe recogerse con un mínimo de contaminación de tejidos, órganos o secreciones adyacentes. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy dando, pues esa expectoración tiene que pasar por la boca. E incluso a veces hay pacientes que la embuchan y la escupen. Entonces, hay un problema, porque la saliva también tiene microorganismos. O sea, vamos a tratar de minimizar, no vamos a tratar de esterilizar esas áreas, porque esto sería imposible, son parte de la flora bacteriana normal. Y hay que recordar que en muchas partes hay mucosas e incluso en la piel hay microorganismos que son parte de la flora bacteriana normal. O sea, el ambiente incluso, el ambiente, hay microorganismos, hay bacterias flotando. No las vemos, obviamente, pero también pueden ser fuentes de contaminación. La microbiología es un área donde se tiene que trabajar siempre, o sea, cuando se está trabajando con las muestras para los cultivos, siempre debe existir un área de esterilidad, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Es muy sencillito, pero que a la larga, si eso no lo tomamos en cuenta, no pasa nada. O sea, sí pasa. Puede ser que en algún momento también se enmascare por la gran cantidad de flora bacteriana acompañante. Y eso obviamente va a repercutir en el cultivo. Y eso, al no dar un diagnóstico certero, obviamente a la hora del tratamiento, también puede influir en el tratamiento del paciente, lo cual va a repercutir a que el paciente siga enfermo. Entonces, esto es muy sencillo, pero hay que tomarlo siempre en cuenta. Bien, ahora pasamos al segundo, que es establecer periodos óptimos para la recolección de muestra a fin de tener la mejor oportunidad de aislar los microorganismos causantes. ¿Ok? Entonces, a veces llegan o llevan muestras que ya recolectaron y pues a veces ni siquiera tienen idea de lo que están buscando. O sea, porque sí, yo entiendo también parte de la clínica, a veces hay muchas características, síntomas, signos que incluso se montan con diferentes agentes etiológicos y a veces es un poquito difícil, sí, lo reconozco, pero siempre hay que tener cierta idea, porque no solo, también hay que a basarnos exclusivamente tanto en los síntomas. También nuestro entorno juega un papel muy importante. El tipo de enfermedad o los signos característicos, a veces estamos en una área endémica en donde pues hay bastante esa enfermedad, o sea, hay mucha frecuencia, estamos viendo pacientes con los mismos, entonces, pues tener una idea también, o sea, en qué área estamos, de cuál es la situación, la estación del año, o sea, hay otras circunstancias que juegan un papel muy importante. ¿Okay? Ahora, en este segundo, que es establecer periodos óptimos, aquí hay un ejemplo muy clásico, que es el de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, conforme va evolucionando la enfermedad, aquí podemos seleccionar o elegir, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, una
una muestra biológica para poner en evidencia el Salmonella typhi, que es el agente etiológico de la tifoidea, ¿ok? O de otras, incluso otras enfermedades febriles que incluso pueden cursar, sobre todo otras salmonelas como la Salmonella paratyphi A, que son las paratifoideas, y la Salmonella paratyphi B, ¿ok? Pero no todas tal vez nos den esa oportunidad, pero aquí pues yo les presento esta que pueden ser, que nos da varias oportunidades de seleccionar una muestra biológica, pero no todas esas muestras son las muestras de elección, ¿ok? O sea, tal vez yo pueda utilizar dos de acá que me puedan servir como una prueba o una prueba reina para poner en evidencia, ¿ok? Porque muchas otras tal vez me puedan poner en evidencia el agente etiológico, pero van a tener ciertas desventajas, ¿ok? Aquí abajo en el eje de las abscisas podemos ver semanas de infección, perdón, aquí está cultivo y diagnóstico serológico de la fiebre tifoidea. O sea, diagnóstico serológico son las famosas reacciones febriles. Aquí en el eje de las abscisas están las semanas de infección, cómo va evolucionando la 1, hasta 8 llega. ¿Okay? Y del otro lado del eje encontramos números que son los porcentajes de pacientes que son cultivos positivos, ¿no? 60, 70, el 80, no, el 80%, si ustedes se fijan, el 80% de los pacientes son positivos al cultivo cuando se les obtiene una sangre, vean, a partir de la primera semana. Para mí, es la prueba de elección para poner en evidencia la fiebre tifoidea, porque está al principio de la enfermedad. Vean ustedes también cómo después de la primera semana empieza a caer el porcentaje. Ya transcurrido la segunda semana, la tercera semana, vean cómo ya el porcentaje ya llegó a 20. O sea, ya no es la muestra de elección para hacer el hemocultivo, sino que tiene que ser al principio de la enfermedad. No debe pasar más de allá de una semana. ¿Okay? Esta es la mejor muestra. Sin embargo, acá aparecen dos muestras más después de la segunda semana, casi específicamente en la tercera semana, vean. Aparece sobre todo materia fecal, o sea, hacer un coprocultivo, ¿vean? Cerca del 70, un poco más bajo que el del hemocultivo, por eso el hemocultivo. E incluso también se puede hacer cultivo de médula ósea. Acá no se menciona, pero sí, también se puede realizar al principio de la enfermedad, y solo que es un poquito más invasivo y más doloroso a la hora de obtener médula ósea. Entonces, acá tenemos como segunda muestra de elección materia fecal para un coprocultivo. También inmediatamente aparece la orina, pero sin embargo la orina parece ser que es muy baja la positividad de los cultivos, nada más llega aproximadamente al 40%. ¿Ok? Estas son las muestras. Para mí, un hemocultivo, o en su caso un mielocultivo, o cultivo tal vez, son las muestras de elección. La orina está un poquito bajo. ¿Ok? Ahora, hay una cuarta muestra, que es la muestra de suero del paciente. Sin embargo, esta muestra pues tiene sus desventajas, porque a las primeras semanas apenas están comenzando a subir los anticuerpos contra la salmonela, ¿ok? Vean, hasta la segunda semana, hasta la tercera semana. Sin embargo, el pico máximo se observa hasta la cuarta semana, después de la cuarta semana. Para que yo tenga unos títulos altos cuando yo realice la reacción febril, necesito después de las cuartas semanas. Entonces, ya es un poquito bastante tarde. O sea, aquí, pues, si no ya se curó el paciente, pues ya se murió. Entonces, como que no es un examen o una muestra de elección
sirve para poner en evidencia y conocer la casuística de la enfermedad, pero como de diagnóstico de primera mano, o sea, tal vez no funcione muy bien. Esto lo vamos a ver también, las reacciones febriles se las voy a describir más adelante cuando veamos reacciones febriles, porque esto también se maneja con dos muestras. Te toma una muestra al principio de la enfermedad para conocer sus niveles de anticuerpo contra Salmonella typhi, pero pues la mayoría de las veces son bajos. Y te toma otra muestra después de la cuarta semana para ver si ya alcanzó el título alto. Entonces, haciendo una comparación, se debe observar aumentos de 2 o 3 arriba de la primera. O sea, que esta debe estar bajo y esta debe tener 2 aumentos a 3 con respecto a la primera muestra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se realiza. Si ven ustedes aquí, hay varias muestras que se pueden tomar. Bien, vamos a pasar al otro concepto, que es obtener suficiente cantidad de muestra para llevar a cabo las técnicas de cultivo solicitadas. Acá va a depender mucho de del tipo de muestra. Hay muestras que son de fácil obtención, que incluso muchos, como ya les mencioné, lo puede tomar el paciente, obviamente con las instrucciones adecuadas. Entonces, a veces nos mandan cantidades muy grandes y a veces pues, son muestras muy valiosas que el laboratorio incluso quisiera que se les mandara mayor cantidad para poder hacer incluso no solo muchas pruebas, no solo de bacterias, sino de otras también. En este caso, por ejemplo, yo pongo como ejemplo el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Casi siempre se manda de 3 mililitros, ¿okay? 3 mililitros en un paciente adulto y generalmente para un paciente pediátrico 1 mililitro. ¿Okay? Entonces, pues eso muchas veces no es cantidad suficiente, porque incluso cuando llega este tipo de material no solo se le hace el análisis bacteriológico, o tal vez estén solicitando otras cosas también con respecto a bacteriología, búsqueda de bacterias que normalmente tienen crecimiento rápido y otras bacterias como las micobacterias. Entonces son dos cultivos diferentes. Entonces yo necesito cantidades diferentes para cada uno. Y además suelen pedir cuantificación de proteínas, de glucosa, o sea, se le tiene que hacer una química sanguínea, se va al área de química sanguínea y también se le puede determinar diferentes tipos de células, se va al área también de citología. Entonces, hay que dividir. Esos 3 mililitros realmente a nosotros nos llegan 1 mililitro. Y a veces incluso yo he trabajado cantidades, como le digo, 2 o 3 gotas en un tubo por allá depositadas que no se pudo obtener más. Pues con eso hay que trabajar, o sea, darle prioridad a ciertas cosas y adelante, ¿no? Entonces, eso también pues va a depender. ¿Ustedes cuánto se imaginan, por ejemplo, en una infección urinaria donde el paciente recolecta la muestra? ¿Cuánto de esa orina voy a procesar en el laboratorio? ¿Cuánto creen que yo proceso? A ver si alguien me puede responder. Tal vez entre 10 y 25 mililitros. 10 y 15 mililitros. Es demasiado, demasiado. O sea, esa cantidad tal vez pueda que llegue, porque generalmente a veces hay confusión en cuanto a la recolección de muestras. Por ejemplo, si la solicitud del médico dice examen general de orina, o sea, EGO, examen general de orina, y cultivo, casi siempre se le da prioridad a la recolección de la muestra para el cultivo. Y allá más adelante vamos a ver la técnica de recolección de la orina para cultivo. Ahora, si esa solicitud no tiene cultivo, casi siempre se le pide al paciente, cuando hay una solicitud general de orina,
que debe emitir o debe enviar al laboratorio toda la orina emitida. ¿Ok? Aquí sí, se debe de llevar toda la orina emitida porque también es un dato muy importante para que se mide la cantidad que ingresa al laboratorio. Bueno, pueden ser 100 mililitros, 50 mililitros, pues ese es un dato también para ver al paciente. También se mide la densidad y así otros parámetros, ¿ok? Entonces, si es general de orina, toda la orina emitida. Ahora, si tiene urocultivo, ahora sí hay que darle prioridad. Allá no es, bueno, como tú bien dices, pueden ser de 10, 20, 25 mililitros, ¿ok? Puede ser 25 mililitros, pero de esa cantidad tal vez yo tome una parte en condiciones de esterilidad primero. ¿Sí? Entonces, esa cantidad van a ser según como yo realizo mi cultivo, porque pueden ser otras técnicas también, nada más utilizo 2 microlitros, ni siquiera 1 mililitro, 2 microlitros. Antiguamente existía una metodología en la cual se utilizaba, de hecho existe, ¿no? Pero ya no se utiliza porque es un poquito engorroso estar haciendo diluciones y se tomaba 1 mililitro en 10 mililitros de solución salina y así se iba diluyendo la orina y después se pasaba a las cajas de siembra, el agar para sembrar, ¿ok? Entonces es cantidad muy, muy pequeña. Ahora, esto también, esa cantidad muy pequeña, bueno, aquí se los voy a explicar, ¿ok? Pero también el dato va más adelante, cuando veamos el cultivo. O sea, hay ciertos materiales biológicos en donde obviamente se están excretando, sobre todo a nivel de orina, a nivel de materia fecal, por ejemplo, en el caso de una diarrea aguda, ¿ok? Entonces, cuando hay una infección urinaria, la cantidad de agente etiológico cualquiera, obviamente el más importante es el E. coli, se están excretando en grandes cantidades. O sea, y allá me da la oportunidad de que yo lo pueda recuperar con esa cantidad, como les dije, 1 microlitro para cada caja. Yo utilizo 2 cajas diferentes. Entonces, no se imagina, cuando hay una infección, es realmente asombroso ver la cantidad de crecimiento que tiene la caja. O sea, muy abundante. Esto lo vamos a ver cuando veamos urocultivo. Ahora, hay que recordar que hay cierto material biológico que no tienen esa cantidad. Se conoce como, se usa el término paucibacilares, o sea, son de agentes etiológicos, sí hay presencia de agentes etiológicos, pero en pequeñas cantidades. Por ejemplo, incluso un líquido cefalorraquídeo, o por ejemplo, una muestra de sangre también. O sea, no crean que con 1 microlitro que yo sembre de sangre es suficiente para que, no, allá es diferente. ¿Ok? Ahora, también esto tiene que ver mucho con la búsqueda de portadores asintomáticos. Recuerden que los portadores asintomáticos muchas veces pueden, en algunos agentes etiológicos como la Salmonella typhi, por ejemplo, puede ser una portadora crónica. Entonces, allá no crean que cuando yo siembre una cantidad pequeña de materia fecal en la caja, la voy a observar las colonias de Salmonella typhi. Puede ser que sí, al menos así lo refiere, no sé si conocen la leyenda o la historia de María Salmonella, de María Malone, fue una de las portadoras crónicas en Nueva York, donde ella era una portadora de ese agente etiológico y por su culpa se dieron varios brotes epidémicos de tifoidea en Estados Unidos. De hecho, se le encarceló y todo fue un proceso, incluso se le ofreció extirpar parte de las vías, ¿cómo se llama? Las vías biliares también para que, pues allá es donde se aloja parte de lo que es Salmonella typhi y pues de alguna manera pudiera de ser, de evitar seguir siendo portadora y ella no aceptó esa cirugía, entonces por eso se le encarceló y todo, pero pues a pesar de eso siguió
trabajando como manejadora de alimentos y trabajadora de doméstica en diferentes casas, y es por eso que... Ahora, en ese caso, existen medios, pero no medios con agar, sino medios líquidos, que son los caldos. Y allá se pone una cantidad, aproximadamente 1 gramo en 10 microlitros de esa cantidad de medio de cultivo. Y ese procedimiento recibe el nombre de enriquecimiento. Muchas veces ese caldo puede tener ciertos inhibidores para evitar el crecimiento de otras bacterias. Entonces, ese es un caldo de enriquecimiento. ¿Okay? Ya después que se le da cierto tiempo de incubación, se pasa ahora sí a los medios con agar para recuperar las colonias de salmonela. También dicen en la historia que esta mujer tenía, cuando se le hacía coprocultivo, se le aislaba la salmonella typhi en un cultivo puro, imagínense, en un cultivo puro, solo había salmonella typhi. Eso yo le digo es muy raro, o sea, generalmente pues la materia fecal viene acompañada con una gran cantidad de bacterias como parte de la flora bacteriana normal. Por eso incluso el mismo coprocultivo se utilizan medios selectivos y diferenciales, que vamos a ver en su momento en el cultivo. Ok. Entonces, eso es la cantidad que se utiliza. Ahora, esto también es muy importante. Utilizar dispositivos de recolección, recipientes para las muestras. O sea, hay muestras en las cuales es necesario mandarlas a través de un recipiente estéril, por ejemplo, la orina, la expectoración, incluso la materia fecal, aunque es, como ustedes bien saben, pero tiene muchas fuentes de contaminación, pero pues también debe de enviarse para que de alguna manera no entorpecer el procedimiento del coprocultivo. Y hay otras muestras que ameritan otras formas de transporte. Vean, aquí les tengo dejado esto: medios de cultivo adecuados para asegurar el óptimo aislamiento del microorganismo. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Actualmente esta primera parte ya pues no debe de tener tanto problema. Los recipientes incluso se venden en las farmacias, recipientes estériles que vienen en su bolsita. Tú vas y solicitas la compra de uno, ya te lo dan en ese momento. No hay tanto problema. Sin embargo, les digo, aún persisten esos transportes de muestras en recipientes de dudosa procedencia o más bien no recomendados. O sea, ¿ok? Yo con los años que tengo de experiencia trabajando en el laboratorio, he tenido la oportunidad de observar y pues tener ir adquiriendo esa experiencia. Al principio, incluso en el laboratorio, pues cuando yo comencé más o menos en el año de 1984, pues no habían esos recipientes, todavía no habíamos llegado a la era del plástico, ¿ok? Entonces, ¿qué hacíamos en el laboratorio? Muy bien, utilizamos unos frascos, no sé si, bueno, ustedes conocen los frascos Gerber, ¿ok? Siempre solicitábamos esos frascos que llegaban, se limpiaban muy bien, utilizando jabón, agua, y se secaban y también se esterilizaban. Era todo un proceso, ¿ok? Pero siempre teníamos en el almacén estos dispositivos para la gente, los médicos que necesitaban hacerse un cultivo y necesitaban un recipiente estéril, pues nosotros pudiéramos proporcionarla. Entonces, tanto para ellos como para nosotros, obviamente, para llevar a cabo de forma adecuada los cultivos. Y en ese transcurrir de todos los años hasta el día de hoy, pues me dio también la oportunidad de observar, porque también he trabajado en otros laboratorios, no solo en el de Hideo Noguchi, y me dio la oportunidad, por ejemplo, de observar que llega una muestra de orina, ¿ok? Llegó una muestra de orina, no lo van a creer, en un envase de Coca-Cola, en el cual el tapón era papel periódico.
Yo también entiendo a veces la necesidad de la gente, que a veces no tienen a la mano, pues otro recipiente de, ¿cómo se llama? De boca ancha, que es el recomendado y que cierre herméticamente. Entonces, a veces utilizamos envases que pues no son los adecuados. Primero, pues no sé si, no me acuerdo realmente si era para generar la orina o para cultivo. O sea, lo más importante es averiguar si ese envase fue, fue perfectamente bien lavado, porque si, incluso si fue general de orina, lo primero que hacen los químicos cuando llega un general de orina es ponerle una tira reactiva, ¿sí? Y allá ver varios parámetros, entre ellos glucosa. Entonces, imagínense si esto no fue en forma lavado en forma adecuada, pues debe tener vestigios de glucosa o de azúcar, ahí va, y va a dar positivo. Entonces, se empieza a averiguar si se le pidió glicemia para ver si da glucosa positiva en sangre, o sea, una serie de otros sucesos que no tienen nada que ver, pues, pero que sí son importantes con el recipiente que yo. Otro que siempre también me gusta platicarles es de una expectoración. Una expectoración llegó, no lo van a creer también, en un envase de un frasco donde viene el medicamento de la penicilina. ¿Se imaginan? Un frasco de boca angosta, pequeño. O sea, aquí yo siempre pregunté, ¿cómo metieron la expectoración? Tendrían que usar un embudo. O sea, esto, como les digo, ya sí hay una serie de situaciones que hemos pasado, a veces en recipientes que no cierran en forma hermética. Esto aquí siempre me quejo, porque son siempre del hospital, incluso el hospital oral. No sé si me dicen que son unos frascos que son que utilizan como de pomadera. Sí tienen tapa, efectivamente, pero ¿saben qué? No cierra herméticamente. Me han mandado varios, pues sobre todo de expectoración, porque nosotros estamos trabajando ahorita en micobacterias en el laboratorio, micobacterias, tuberculosis, sobre todo para, imagínense que llega este recipiente que está volteado, o sea, hacia un lado, se escurrió esa expectoración y tienes que meter ahí a tu manita para que puedas sacar la muestra, ¿ok? Y así una serie de otros que les puedo ir citando. Por ejemplo, en ocasiones me mandan biopsias, no se van a imaginar en qué recipiente, en un recipiente de solución salina cortada, o sea, ni siquiera va a ser, no tiene tapa, o sea, no tiene rosca, o sea, no lo cortan totalmente, sino que lo dejan colgando, lo vuelven a su lugar y le ponen una cinta. Casi siempre ese tipo de muestras llegan con líquido. Imagínense, te voltea, se derrama todo en el recipiente donde lo están transportando y ya uno tiene que meter la mano. O sea, y así infinidad. Todos esas muestras que no cumplen con esos conceptos básicos deberían de ser rechazados. O me traes otra muestra o no se hace. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces son muestras que, por ejemplo, es la expectoración. A veces al paciente le cuesta trabajo incluso obtener la muestra, entonces no le vamos a pedir otra muestra. Entonces, a veces incluso por arriesgándonos, porque si también nosotros nos arriesgamos mucho, trabajar ese tipo de muestras, donde no se deberían de trabajar. Si otros laboratorios con otros niveles, no se acepta. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a la segunda parte, donde otras muestras no pueden ser transportadas con recipientes. Ahora, aquí esta segunda parte lo dejé incluso adrede. Estos no son medios de cultivo, se llaman medios de transporte, ¿ok?
que son los adecuados para asegurar el óptimo aislamiento del microorganismo. Hay que recordar que muchos de estos agentes etiológicos que pueden existir en estos materiales biológicos son sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de pH, a los cambios de, o sea, a la presencia de humedad, que también es muy importante, ¿ok? Entonces, hay que darles cuando no van a ser cultivados en forma inmediata. O sea, en forma inmediata les hablo de 1 hora, 2 horas, cuando mucho. Incluso a veces hay que ponerlos en esos medios de transporte. Porque si no van a ser cultivados, hay que tomar en cuenta que muchos de esos muestras pueden ser tomadas en lugares lejanos y van a necesitar varios días para su procesamiento. Ok, vamos a utilizar un medio de transporte. Para eso existen también, nosotros tenemos en el laboratorio varios EIMIS, el Stuart, así son los nombres. Por ejemplo, que estamos viendo acá, es comercial, porque también se venden el polvo para prepararlo en el laboratorio y obviamente ponerlo en un tubo, que casi siempre son de cristal. Pero en por ejemplo, que es comercial, vean, es Culturete, es de la marca comercial, no sé exactamente cuál es, no lo dice. Si Amy es Stuart, por allá lo debe decir. Entonces hay varios. Y también la utilización, cómo se debe de utilizar, que es muy importante, porque también ha pasado. O sea, pues, este es un tubo de plástico, vean, y aquí en el fondo, aquí está el medio de transporte. Este medio de transporte casi siempre es semisólido, contiene un poquito de agar que le da consistencia, no es completamente líquido, porque incluso lo estamos viendo acá y no se escurre, ¿ok? Si fuera líquido, se hubiese escurrido. Entonces, también tiene un hisopo, ya trae el hisopo. Entonces, se toma la muestra y este hisopo se debe de depositar dentro del medio de transporte, porque eso le va a dar las condiciones adecuadas, como pH, temperatura y humedad. Entonces, va a evitar que se seque. Porque en una ocasión, déjenme platicarles que se solicitaron el cultivo de una bacteria que no es muy común, como es la Bordetella pertussis. Se habían detectado varios casos y se tomó la decisión de tomar muestras biológicas, pero no eran de la ciudad, era de un poblado. Entonces, iban a tardar, pues, no mucho tiempo, pero sí hasta más de 24 horas, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, la institución que nos solicitó, pues, incluso ellos se ofrecieron, nosotros tenemos los medios de transporte, no hay problema, así que nosotros vamos, nosotros les llevamos la muestra, ok, está bien. Entonces, pero se tomaron las muestras, pero llegaron al laboratorio al día siguiente, pero, oh sorpresa, estos hisopos nada más estaban respirando cerca del medio de transporte y ya estaban secos. Ese material incluso no se hizo cultivo porque nada más íbamos a tirar el material, o sea, de nada sirve, porque la Bordetella pertussis es un microorganismo patógeno, pero es un microorganismo muy delicado. Entonces, la desecación lo mata, al igual que muchos otros microorganismos patógenos. Entonces, sobre todo si es a través de hisopo, no. Aquí llegaron respirando el medio de transporte y esos medios de cultivo se tiraron. O sea, no se tiraron, sino se desecharon de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, también hay que tener en cuenta esto, saberlo, si es para eso, es para transportar o para dar el tiempo mientras llega al laboratorio para que sea procesado en forma adecuada. Muy bien. Vamos a pasar al otro. Esto también, siempre que sea posible, es obtener la muestra antes de la administración de antibióticos. Esto también, pues, esto es lo ideal, ¿ok? Para pacientes, pacientes muchas veces que son ambulatorios, que tienen una faringitis, que tienen una infección urinaria, bueno, pues pacientes que están andando y a veces el médico por tratar de estar,
dar tratamiento, pues también pide una muestra para estar seguro y solicita la muestra, pero le dice al paciente que debe de primero ir al laboratorio a llevar su muestra y después comenzar el tratamiento. Pero muchas veces el paciente se desespera y toma los antibióticos. Y esto me ha pasado también. O sea, a veces compañeros de las mamás que muchas veces, generalmente en el caso de infecciones urinarias, son las más frecuentes las mujeres. Entonces, me solicitan, me piden un favor y yo con mucho gusto lo realizo, pero no me dan detalles. Ya me dicen, nada más necesito que me hagan uno. Ok, yo tampoco averiguo tanto y pues me llevan la orina, la siembro y pues yo les digo, pues negativo, ok. Ah, no, me saltan con que pues si todavía sí tiene problemas, tiene molestias, a pesar de que está tomando antibióticos. Chispa, me lo hubieses dicho. Yo a veces presumo, porque a veces son colegas químicos, pues presumo que deben de saber, mientras que están tomando antibióticos, no se debe, sobre todo en el caso de las orinas. ¿Okay? Entonces, yo le hago la recomendación, debes de esperar, debes de terminar el antibiótico, esperar mínimo una semana y realizar, ahora sí, el urcultivo, para que el organismo tenga tiempo suficiente de excretar todo el antibiótico que tiene el cuerpo. Entonces, de hecho, así lo hicimos y se hizo el urcultivo. Yo, cuando se hace el urcultivo, casi siempre, si es positivo, se le debe de hacer su antibiograma. Realizamos el antibiograma y resultó que el antibiótico que le estaba dando el médico era resistente al antibiótico. Entonces, ese es otro dato muy importante. Ahora, esto no lo podemos muchas veces llevar a cabo con los pacientes que están hospitalizados o pacientes incluso ambulatorios, porque también me ha pasado, en donde a veces tienen un tipo de infección en el que no han cedido al tratamiento, o sea, a veces están multitratados. Y eso me ha pasado con un grupo de microorganismos que nosotros hemos estado aislando, que pertenecen, como ya les mencioné, a las micobacterias y que ya recibieron muchos antibióticos y no salen. Entonces, simplemente, ¿por qué? Porque específicamente en el caso de este grupo bacteriano, las micobacterias atípicas o las micobacterias no tuberculosas, se le tiene que dar a veces un antibiótico muy específico. O sea, ya hay que aislar a la bacteria e identificarla y hacer ese antibiograma para ver exactamente a qué antibiótico es sensible. Porque muchos de los antibióticos utilizados son resistentes a estos microorganismos. O sea, y esto, pues, hemos contribuido mucho con los dermatólogos, que son los que apoyamos nosotros cuando ellos observan ese tipo de lesiones, sobre todo ahorita lesiones de piel, algunas lesiones de algún tratamiento, ya ven que, por ejemplo, a los que tienen gorditos en la cintura, a veces reciben un tratamiento, no me acuerdo qué reciben el tratamiento, les inoculan ciertas sustancias. Ese tipo de pacientes a veces se infectan. Precisamente, ¿por qué? Porque muchas de estos microorganismos son resistentes a las formas de esterilización. Entonces se contaminan y a la hora de inocularlos se contaminan ellos y generan una infección. Entonces, ese es otro tipo de pacientes, al igual que los hospitalizados, donde hay que hacer el cultivo a pesar de que estén tomando antibióticos. Obviamente con la reserva de que de que está bajo tratamiento. Eso también es un dato también muy importante, siempre ponerlo cuando se envía algún tipo de muestra. Muy bien. Bueno, el siguiente es el envase recolector de la muestra debe estar rotulado correctamente. Eso también es muy importante, ¿ok? Siempre debe tener primero el nombre del paciente, como aquí vemos, creo que se llama James John, ¿no? Y también si es de alguna institución, e incluso nosotros en el laboratorio llevamos secuencia
la clave de la muestra. ¿No? No vamos a trabajar con todo el nombre del paciente, sino a veces se le pone, por ejemplo, ese número, acá estamos viendo un número de identificación, asentarlo, el tipo de material biológico, como en este caso es un exudado faríngeo, pues a veces incluso llevan el nombre del médico, la fecha también, ya que a veces la hora, ¿ya? También la hora, les piden que se anote, ¿ok? Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de resultados o de incluso procesar la muestra puede haber confusiones, ¿ok? No le puse la fuente o el material biológico, ok, es una orina. Ajá, ¿y qué se le va a hacer? Se le hace generar orina, se le hace urocultivo, determinación de depuración de creatinina, qué sé yo. Hay muchos exámenes que se pueden hacer en diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, en el caso de orina, en el caso de la materia fecal, que se puede hacer coprocultivo, se puede hacer CPS con coproparasitoscópico. Entonces, hay que anotarlo, ¿no? Y a veces incluso, porque se manejan tanto el recipiente de transporte, que puede ser un tubo, puede ser un frasco, se manejan la solicitud e incluso entre la muestra y la solicitud puede haber equivocaciones. A mí me ha pasado. Aunque a veces es más o menos lo mismo, o sea, pero aparentemente, vean, por ejemplo, en la solicitud, por ejemplo, decía expectoración. Y en el envase recolector decía lavado bronquial. Llega a nuestro laboratorio, ok, yo lo voy a procesar específicamente para buscar Mycobacterium tuberculoso, paciente sospechoso de tuberculosis. Ok, ahora, esto es diferente. Si me baso de la solicitud, yo voy a proceder de una forma, porque es una expectoración. Más adelante vamos a ver cómo se hace se toma de la muestra de expectoración, pero esa toma de muestra debe de estar contaminada, porque va a pasar por la boca. Nadie me puede asegurar que viene directamente de las vías respiratorias bajas. Entonces tengo que hacer un procedimiento de descontaminación, ¿ok? Para después proceder a hacer el cultivo. Ahora, en el caso del lavado bronquial, se supone que es un lavado pues, de tipo invasivo, en el cual se deben de utilizar condiciones de esterilidad, ¿ok? Y yo presupongo que esa muestra, pues, no es que esté estéril, o sea, puede ser que tenga el microorganismo, sino debe estar lo más estéril posible, porque si no, pues viene del árbol, del pulmón del paciente. Entonces, ¿cómo? Entonces, de esta muestra la puedo a veces únicamente centrifugar o procesarla directamente. No es necesario hacer el lavado. Entonces, ¿de qué forma voy a proceder? Entonces, por eso es muy importante también checar tanto el frascos o los frascos y los tubos con los nombres correctos como la solicitud. ¿Ok? Entonces, esto se los paso al costo porque todo esto puede suceder. Bueno, aquí vamos a comenzar con la recolección de muestras de diferentes sitios anatómicos, ¿ok? Entonces vamos a revisar algunas, las más frecuentes. Por ahí hay algunas que no son muy frecuentes, pero que pues allá las analizamos. Sin embargo, no son todas las que deberían de estar. Hay mucho más. Podemos pasar muchas horas acá platicando sobre las diferentes muestras que pueden llegar al laboratorio, pero con estas yo creo que es suficiente como para que vayan ya adquiriendo un poco de experiencia y tener en cuenta que cuando se va a tomar una muestra hay que tener ciertos parámetros o dar ciertas indicaciones que también son muy importantes para el paciente. Bien, una de las muestras que se suelen llegar con mucha frecuencia es el hisopado orofaríngeo o el exudado faríngeo, la toma de un exudado faríngeo. ¿Ok? Entonces, la recomendación es que se le pide al paciente, o sea, se les da unas indicaciones. Por ejemplo, en este caso, pues casi siempre las muestras para que van a ser
trabajadas en el laboratorio casi siempre se toman temprano por la mañana. Y muchas veces también tiene su explicación, ¿ok? Algunas, pues, sin embargo, pueden procesarse en el transcurso de la mañana, pero hay ciertas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, pues nos da tiempo a que mientras el paciente está descansando, pues ya ven que pues sí hay mecanismos de eclusión y todo, pero el microorganismo puede alcanzar cierto pico, o sea, cierto nivel que me va a dar la oportunidad de que cuando yo ponga la muestra en el medio de cultivo, en el agar, yo tenga la oportunidad de aislarlo. Hay que tomar en cuenta que esta es una zona donde hay presencia de flora bacteriana normal y, por supuesto, hay que minimizar el contacto con cada una de estas partes, con la lengua, con el paladar, con la úvula, con los cachetes, o sea, una serie de, evitar tocar incluso el hisopo, o sea, y una de las primeras recomendaciones es que debe acudir en la mañana, temprano, a partir de muchos laboratorios empiezan a trabajar a partir de las 7, 7 y media. Entonces, pero con estas condiciones, sin haberse lavado la boca, o sea, nada de cepillarse de los dientes, nada de hacer gárgaras, tampoco nada. Tampoco debe ir desayunado, ¿ok? Esto también, no solo para adultos, sino también para pacientes pediátricos, donde realmente a veces es un problema, ¿ok? Entonces, ya el paciente llega en esas condiciones, entonces lo primero que le vamos a pedir al paciente es que abra la boca lo más grande que pueda. Entonces, pues con esto muchos pacientes no cooperan, o sea, no tengo lavada la boca, entonces no cooperan, pero si el paciente coopera y abre y expone perfectamente la parte faringe, a veces incluso no es necesario utilizar el abatelengua, o sea, es introducir el hisopo lo más rápido que se pueda, tratando de, o sea, evitando tocar caúbulo. Vean cómo está pasando por esta zona. Entonces, la parte del fondo de la pared hasta acá, hacer del lado izquierdo, del lado derecho, y si hay amígdalas inflamadas, tomar rápidamente un raspado por allá, obviamente sin lastimar al paciente, pero no tan suave, porque por ejemplo, cuando ustedes hacen, sus compañeros hicieron de otros grupos, cuando teníamos la oportunidad de estar en el laboratorio, yo les permito que hagan esto. Generalmente solo llegan en la parte posible y salen. No, joven, o sea, no vas a llevar material suficiente, ¿ok? Hay que llevar material suficiente y así como entró el hisopo, así debe de salir, sin tocar. O sea, ahora, si el paciente no coopera, pues ni modo, hay que utilizar el abatelengua, porque algunos no alcanzan a elevar el paladar. Siempre es aconsejable pedirle al paciente que emita la palabra A, o sea, para que se levante el paladar, o sea, al emitir eso en ese momento, rápidamente aprovechamos, ¿ok? Hay que pedir que emita ese sonido A para que se abra, se exponga perfectamente bien. Ahora, en el caso de pacientes pediátricos, muchas veces puede haber problemas, o sea, casi siempre te muerden, cierran la boca, o sea, y casi siempre necesitamos ayuda a la hora de tomarlo para sujetarlo muy bien. Le tapamos la nariz, en el momento en que deje de sentir que necesita aire, abre la boca, utilizamos el batelenguas y órale, para adentro, ¿ok? Pero muchas veces lo muerde, como les digo, si lo muerde, esos hisopos se deben de tirar, o sea, se deben de desechar en forma adecuada para volver a intentarlo, ¿ok? Hasta que tengamos el hisopo en forma adecuada, tomado en forma adecuada y hasta listo para el cultivo, ¿ok? Ahora, la otra muestra que acá, como dice, es la nasofaringio, es pasar a través de las narinas y llegar por la parte alta y posterior de la faringe, o sea, ingresando por otro lugar. Este tipo de muestra, como bien también se lo he señalado a los otros grupos, nunca he procesado ese tipo. Sin embargo, durante esta pandemia yo he visto imágenes en donde se toman ese tipo de muestra, en donde tiran la cabeza del paciente hacia atrás
Y utilizando un tipo de hisopo, pues yo digo que no muy adecuado, porque hay uno adecuado para hacer ese tipo de, de tomas que se llama hisopos de alginato de calcio. O sea, en el caso de los hisopos también existen diferentes materiales, como el que les estoy señalando, el algodón, de Dacron, y actualmente hay varios. Tal vez más adelante, no sé en qué diapositiva o voy al final del exofaringio, me parece que está. Allá hay varios materiales y allá tengo precisamente el del alginato de calcio. De hecho, yo tengo en el laboratorio uno que tiene como más de 30 años, incluso ya está amarillento ¿cómo se llama? La envoltura, porque están estériles. Y nunca se ha utilizado, le digo, se ha utilizado. Y lo que describen los libros es que se pasa a través de las narinas, a través de los cornetes, hasta llegar a esa parte, por arriba, y casi siempre ese hisopo viene con una mancha de sangre, una gota de sangre allá, ¿ok? Entonces, ahora, existe otra toma que se utiliza mucho en microbiología sanitaria y también se les hace a los niños, a esos niños de más o menos 5 o 6 años que siempre tienen ese moco verde y cuando acuden al pediatra pues les pide un cultivo de narinas, pero de narinas, no de nasofaringio, ¿ok? Entonces el cultivo de nasofaringio, el cultivo de narinas se hacen dos, pues, porque son dos, la izquierda y la derecha, dos cultivos, y para los laboratorios particulares, pues eso ya también es una ganga, porque son dos. Y casi siempre, pues, están tapizados de flora bacteriana normal, ¿ok? Ahora, en el caso de microbiología sanitaria, cuando son solicitados para aquellos trabajadores que elaboran en productos por ejemplo, productos lácteos, en la preparación de leche, quesos y otros productos incluso de la industria alimentaria, también la preparación de alimentos, se les pide el cultivo de exudado nasal para la búsqueda de portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus, que son productores hay cepas productoras de enterotoxinas, y las enterotoxinas causan diarrea, ¿ok? O sea, una intoxicación alimentaria. Entonces, por eso se buscan en forma intencionada para estos trabajadores. Y en el caso de los niños, realmente no sé si tengan alguna finalidad, a veces incluso, yo recuerdo por mis hijos, les digo, pues chamacos con su moco allá todo el tiempo, les dan tratamiento y al pocos tiempo, a semanas, meses, ¡brum!, vuelve otra vez. O sea, allá está el estafilococo aureus seguramente, ¿ok? Yo, por ejemplo, incluso soy un portador asintomático. ¿Por qué? Porque he trabajado mucho en los hospitales, en el laboratorio, así como muchos de ustedes, muchos de las enfermeras y gente que trabaja en el hospital son portadores asintomáticos, o sea, se colonizan y sin manifestar ningún síntoma de enfermedad, ¿ok? Entonces, esto es para el hisopado de orofaringio y nasofaringio. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el cultivo de esputo y vías respiratorias inferiores. Para empezar, a veces cuando los médicos se les hacen, si el paciente tiene la necesidad de que se le procese una muestra de estas vías respiratorias inferiores y en específico esputo, le dicen necesito un esputo de usted. Entonces, esa palabra pues simplemente va a decir el paciente pues la desconoce y o ¿qué pasó, doctor? Ya empezamos con ofensas, entonces muchas veces no lo entienden, entonces hay que bajarnos un poquito. Tampoco les vamos a decir qué pasó, quién tiene encendido su micrófono. Se oyen ruidos. Oye, a lo mejor le decimos, bueno, ok, vamos a necesitar una expectoración. Y el paciente, pues, se queda también con la cara así de, what, ¿qué es eso? O sea, entonces, muchas veces hay que bajarnos a su nivel de educación de ellos y, pues, a veces hay que decirles, ¿sabe qué? Necesito un gargajo o una flema que provenga de lo más profundo de su pecho, ¿ok?
¿ok? Entonces le tenemos que dar las indicaciones, sobre todo si él va a ser el encargado de recolectar la muestra y no hay algún personal que tenga conocimientos para que supervise esta toma de muestras. Antiguamente, pues había los pabellones aquellos de tuberculosis hace muchos años, creo que hace más de 40 años, ya actualmente no existe. Incluso habían trabajadores que supervisaban esto, a menos de que esté el paciente hospitalizado y se supervise. ¿Ok? Ahora, en el caso de estas vías respiratorias inferiores, perdón, se les recomienda que otra vez debe de recolectar las muestras temprano por la mañana. O sea, que cuando él se levante, pues cuando está durmiendo, se da tiempo de que esas flemas y esa expectoración se vayan acumulando, de tal manera que cuando se levanten en posición vertical ya le empiecen a dar esos accesos de tos que van a ayudar, obviamente, a la expectoración. Y hay que recomendarles, decirles que en este caso sí se puede lavar la boca e incluso practicar el gargarismo, siempre y cuando utilice agua o solución salina. ¿Ok? Pero por ningún motivo debe utilizar uno de esos enjuagues que algunas veces pueden tener algún desinfectante o algo, ¿no? Entonces, y decirle que cuando tenga esos accesos de tos, trate de depositar sin embuchar en la boca, sino que pase directamente al frasco recolector de boca ancha que va a pegar en la comisura del labio inferior, ¿ok? Abriendo la boca y tratar de que salga directamente. No que pues, a veces sí lo embuchan y evitarlo de que lo embuchen con mucha saliva. Entonces, esa es una recomendación para evitar que esa muestra sea, pues no una muestra ideal, pero sí una muestra que se pueda trabajar y que no interfiera mucho la flora bacteriana normal que se encuentra en estas vías, al inicio de esas vías, ¿ok? Entonces, hay otras formas de obtener esa expectoración. Creo que ya es todo más o menos, no se me acuerda nada más. Bueno, aquí están, vean. Por ejemplo, eso es una aspiración translaringia, o sea, transtraquial. O sea, esto cuando se hace en condiciones óptimas, obvio que se tiene que hacer, porque hay que localizar la zona de punción, ¿no? Entonces hay que desinfectar esa zona utilizando Lugol y alcohol a través, con la ayuda de una aguja de calibre grande. Se va a pasar también una pequeña sonda hasta llegar a las vías respiratorias bajas, ¿ok? E incluso se le puede, o sea, no crean que también es muy fácil, hay que incluso muchas veces agregarle solución salina o agua destilada estéril, ¿ok? Para tratar de fluidificar el moco, porque el moco puede estar muy espeso, por eso les digo que ese calibre de aguja y de catéter, pues que a veces si no son lo suficiente, a veces la flema es muy espesa y no permite que llegue. Entonces, por eso hay que agregarle agua o solución salina estéril para tratar de hacer ese pequeño lavado y tratar de llevar suficiente material. Ahora, este tipo de muestra es una muestra ideal. ¿Por qué? Porque estamos evitando el área donde hay flora bacteriana normal. ¿Ok? Entonces, pues es también más fácil de ver si hay algún crecimiento bacteriano, obviamente que ese va a ser el agente etiológico. Otras muestras, por ejemplo, con la ayuda de un broncoscopio, en lo cual se va a obtener biopsias o puede ser incluso un cepillado, aquí está, en pacientes con absceso del pulmón u otra infección profunda de este órgano. Entonces, para que tenga éxito este procedimiento, pues va a depender de varias cosas. Hay que obtener, como acá bien lo dice, suficiente material y tanto de estos bronquiolos distales
alvéolos para hacer varios frotis. Así, aquí hay también una recomendación. Cuando llega este tipo de muestras, siempre hay que aprovechar, buscar varios tipos de microorganismos. Por eso, para hacer varios frotis, preparar un juego completo de tinciones, o sea, tinción de Gram, tinción de Sil-Nielsen, por ejemplo, para buscar otro tipo de microbacterias ácido alcohol resistentes. Y vayan también cultivos múltiples, también por eso, bacterias como el Streptococcus pneumoniae, Klebsiella, de ese tipo, y también las micobacterias, entre ellas tuberculosis, por ejemplo, otro tipo de microorganismos como Legionella, que no van a crecer normalmente en los medios de cultivo que tenemos a la mano. En caso de Legionella pneumófila, se necesita un medio especial para su crecimiento. Entonces, por eso dice cultivos múltiples. Y 3, buscar más de un tipo de microorganismo. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones que se dan para que lleguen a ese tipo de material. ¿Por qué? Porque es un material valioso y pues es un material también ideal, ¿no? Que se tomó con muchos criterios de esterilidad. Entonces eso pues ayuda mucho a observar, no, pues no fácilmente, pero sí ver la presencia de algún agente etiológico. Por ejemplo, lo puedo ver en la tinción, tal vez yo no lo recupere, pero estoy viendo que acá hay unas bacterias o algún hongo e incluso, por ejemplo, porque también se puede hacer para hongos. Entonces, esto siempre se hace la recomendación. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la muestra de orina, ¿ok? En el caso de la muestra de orina, pues las recomendaciones están un poquito más dirigidas para las damas, ¿ok? Porque también son las que están más propensas por diferentes factores, o sea, aquí ya ustedes ya van a analizar, no sé si lo saben, pero pues ahí se los dejo. Que son más propensas a las infecciones urinarias, las mujeres, con respecto al varón, obviamente. En el caso del varón, si el varón incluso está circuncidado, pues no hay tanto problema. Ahora, si no está circuncidado, muchas veces es hacer una pequeña limpieza, un lavado del glande. Con eso es suficiente. Ahora, en el caso de la mujer, estas recomendaciones son muy importantes para la recolección de orina de chorro medio. ¿Okay? Yo recuerdo que, por ejemplo, en el laboratorio privado donde yo laboré un tiempo, la química, la responsable, porque era de verdad muy, muy, muy competente esa química, bueno, ya estaba bastante grandecito, pero pues era muy competente, supervisaba esto. ¿Por qué? Porque había tenido problemas con el cultivo. Con esto, ¿ok? Con las indicaciones que les daba las damas. A veces incluso era tan estricta que llegaban con la orina. No, señor, aquí te voy a hacer. Ella supervisaba la limpieza, imagínense, y la recolección. Porque pues siempre que procesaba un urocultivo siempre tenía problemas. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? El paciente se debe sentar en el retrete con las piernas abiertas para hacerse un buen lavado de la vulva, ¿no? De la vagina, ¿ok? Utilizando jabón y agua abundante, ¿ok? Para hacerse esa limpieza, incluso tiene que abrir los labios, vean como aquí en la imagen en A, están abiertos los labios para lavarse perfectamente bien, ¿ok? Y después enjuagarse muy bien también y utilizar toallas limpias para secarse, ¿ok? O sea, en esta misma posición, o sea, ya debe de tener cerca a la mano su envase recolector estéril, previamente ligeramente destapado, no destapado completamente, pero sí destapado, cerca de ella que la pueda tomar, y se le pide que también con ambos dedo índice y el dedo medio debe también separar los labios para evitar que cuando salga la orina tenga contacto con la mucosa o con parte de la piel, ¿ok? Entonces se le pide que cuando comienza a orinar debe de desechar esa primer chorro de orina.
que la finalidad de esto es que este primer chorro de orina también haga la limpieza del último tercio de la uretra, que también está colonizada, ¿ok? Eso es la función de por qué se desecha ese primer chorro de orina, ¿ok? Entonces, cuando ya siente que desechó suficiente, debe tomar su frasco destapado y recolectar el último chorro en esas condiciones, ¿ok? Entonces hay que evitar o sea, tener en cuenta que hay que secarse bien, que no esté escurriendo agua, o sea, tener el cuidado de que no tocar incluso la boca del recipiente. Entonces, muchos de estos detalles son importantes porque aquí hay presencia de flora bacteriana normal. Y déjenme decirle, cuando se lleva a cabo correctamente esta técnica de recolección de chorro medio, miren, cuando se llevan al laboratorio y a veces son negativos los cultivos, miren, salen limpiecitos los medios de cultivo. No hay crecimiento de ninguna bacteria. Y eso es lo que nosotros buscamos si realmente hay bacterias, porque este tipo de cultivo es un examen cuantitativo, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el urocultivo, ¿ok? Entonces se cierra muy bien, se puede marcar y ya está listo para llevar al laboratorio. Casi siempre otra vez la muestra se debe de tomar otra vez como las recomendaciones de los conceptos básicos. Temprano de la mañana, imagínense cuando ya está nuestra vejiga a punto de estallar, sobre todo en la mañana, cuando nos estamos levantando. O sea, es un poquito de prisa, a veces las prisas, porque me estoy haciendo del baño. Y entonces, incluso a veces la técnica describe, dejas de orinar, o sea, comienzas a orinar, detienes la orina y agarra tu frasco recolector para recolectar la muestra y después sigues orinando. O sea, eso yo creo que es un poquito difícil. O sea, no creo que haya alguna persona que comience a orinar y trate de detener su orina. ¿Ok? Para agarrar su frasco, o sea, sobre todo en la mañana cuando está saliendo con mucha fuerza porque nuestra vejiga está a punto de reventar. Entonces, estos son los detalles que se tienen para el chorro medio. Por eso es que se debe de hacer con mucho cuidado. Y recuerden que, por ejemplo, antiguamente nosotros no habían esos frascos estériles. Y a veces las damas no pasaban o no pasaban por un frasco estéril. Y allá realmente también pasaron muchas cosas. ¿Ok? Bueno, hay otras formas de obtener la orina, sobre todo cuando puede ser que el paciente sea pediátrico, no coopere, puede ser que el paciente tenga alguna obstrucción o puede ser que el paciente pues tenga alguna enfermedad. Yo recuerdo de una compañera que desde que estaba chico su sobrino tenía problemas, no sé, de parálisis y entonces, pues no cooperaba ese chico. Entonces, pues allá en ese tipo de pacientes muchas veces es necesario la aspiración suprapúbica. ¿Ok? Entonces, otra vez es localizar el sitio de la punción que está por arriba de la sínfisis púbica. Según los pediatras es muy fácil de hacer, pero pues yo realmente tampoco nunca he hecho esto, sobre todo cuando la vejiga está también a punto de reventar. Entonces, localizar el sitio de punción, otra vez desinfectar utilizando Lugol y alcohol. El alcohol más bien es también ayuda a la desinfección, pero también ayuda para retirar parte del Lugol en el cual muchas personas pueden ser alérgicas, o sea, pueden causarle una pequeña rosadura o reaccionar, ¿ok? Entonces, con una aguja de calibre, entonces, que puede estar dosada incluso a la jeringa. Entonces, se hace la punción. Cuando se llega a la vejiga, rápidamente empieza a fluir. No, muchas veces no es necesario estar jalando el émbolo, o sea, por la misma presión va subiendo, ¿ok? Entonces, esa es una muestra ideal, obviamente, porque pues lo que va a salir
del aislamiento, del cultivo de esta muestra, pues es directa, o sea, esta es una muestra ideal. También a veces se suele pedir cuando el paciente reporta un tipo de infección que está cursando por algún microorganismo cuyo conteo no es el máximo permitido para que pueda reportarse como una infección urinaria. Eso lo vamos a ver en urocultivo. Y muchas veces ya se hicieron varios con la chorro medio y no reportan, a veces reporta. Yo siempre les digo que cuando hay un cultivo puro, aunque no se llegue a la cuenta ideal, debe de reportarse ya como una infección urinaria. Sin embargo, a veces los médicos también quedan con la duda, ¿no? Entonces hacen ese tipo de punción para ya cerciorar y descartar completamente que sí hay presencia de bacterias, aunque no cumplan el número. Pues a veces incluso la sintomatología del paciente también ayuda, ¿ok? Entonces, esta es una muestra ideal. Creo que ya. Bueno. Otro tipo de muestras son las muestras de herida, ¿ok? A la muestra de herida, pues va a depender, ¿ok? Va a depender si son muestras superficiales, si son muestras, son heridas profundas, ¿ok? Entonces, si es una herida superficial, muchas veces hay que hacer una limpieza de la herida, sobre todo de los bordes. A veces hay cicatrización que nos pueden engañar, pero hay que quitar esas costras y tomar la muestra de la periferia de la herida. Allá es donde generalmente se encuentra el microorganismo más viable, porque acá puede ser que haya el microorganismo porque esté muerto. Pues, generalmente el pus, lo que nosotros observamos son bacterias muertas caídas en la batalla junto con los leucocitos polimorfos nucleares y los macrófagos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá se puede hacer la toma en la periferia, obviamente después de una limpieza. Por ejemplo, también en ciertas enfermedades, yo lo veo aquí mucho en el laboratorio de parasitología, cuando hay pacientes sospechosos de leishmania, ¿no? De leishmania se le hacía la limpieza, incluso se le quitaba, había raspados, se le hacían raspados para hacer frotis, incluso para cultivar la leishmania. Entonces eso es, así se les hace. Yo tuve la oportunidad de trabajar pacientes con sospecha de sífilis, o sea, con chancro, entonces, en el cual no se hace cultivo, o sea, no se hace cultivo, pero se hace una toma para observación en campo oscuro. Entonces, lo que yo hacía, limpiaba esa herida, como esta, limpiaba esa herida con solución salina estéril, con gasa, la limpiaba y muchas veces esperaba que empezara a trasudar, o sea, que empezara a salir suero. Entonces, tomaba yo una impronta, que lo que se llama es pegar el portaobjeto con la herida, obviamente es un portaobjeto estéril. Lo pegaba a la herida, entonces tomaba yo esa muestra y inmediatamente le ponía, como era cantidad muy pequeña, le ponía yo solución, 2 o 3 gotitas de solución salina, y le ponía yo su cubreobjeto. Esto lo hacíamos en el laboratorio y ya ponía yo mi campo oscuro. Para eso también es muy importante apagar todas las luces y muchas veces ponerse una sábana encima junto con tu microscopio para observar estas muestras. Yo tuve la oportunidad de ver el movimiento de estos treponemas, generalmente como son de tipo, ¿cómo se llama? Espirilos. Entonces su movimiento es como un reguilete. Y eso es lo que nosotros buscamos en el campo oscuro, que está oscuro, negro, y nada más vemos la refringencia de las bacterias que están presentes allá. Y si hay una bacteria que está girando como un reguilete, eso es un treponema. ¿Ok? Entonces, actualmente no existe cultivo para el treponema, se diagnostica por serología. Ya actualmente ya no nos llegan ese tipo de pacientes, no sé si porque ya no hay sífilis o simplemente no los mandan. ¿Ok? Ahora, si es de una muestra de una herida profunda, lo que sé yo, hay que hacer la limpieza de la zona donde está la abertura, una pequeña limpieza e introducir el hisopo, aquí sí, hasta donde llegue.
girar el hisopo para llevar material suficiente. ¿Okay? A veces no son heridas, sino son granos, forúnculos, que muchas veces no han drenado, están rojo a punto de reventar, o sea, la punta roja, pero no ha drenado. Entonces, esto a veces se sugiere que se tome con una jeringa. Yo lo he hecho, la verdad que no es tan fácil. Tiene que ser una jeringa de una aguja de grueso calibre, pero a veces es tan espeso el material que no sale. Simplemente no sale. De preferencia se debe hacer una limpieza, hacer una pequeña incisión con un bisturí y aplicarle presión a los lados, obviamente utilizando guantes, haciendo presión y empieza a drenar. Entonces es cuando se puede tomar las muestras o espere que se drene bien y tomar la muestra profunda, ¿no? Entonces hay otras formas de hacerlo. A veces con la jeringa, a veces necesita un poquito de trabajo y te dificulta y nada más estás martirizando al paciente, estás viendo que estás jugando con eso y simplemente no estás obteniendo nada. ¿Ok? Entonces, todo es todo para las muestras de herida. Bueno, en el caso de las muestras de materia fecal, también aquí algunas veces es necesario hacer hisopados rectales. Otras veces, pues el paciente es el que recolecta la muestra. Y aquí la recomendación casi siempre es que evite la contaminación con orina o con agua de retrete, ¿ok? Para no interferir en el cultivo, incluso en el caso de los bebés, no hacer tomas de los pañales, a veces no, porque son muy absorbentes. E incluso a veces, ya ven que a los bebés cuando se les asea, pues prácticamente las mamás los empanizan, o sea, le ponen mucho talco, con la finalidad, obviamente, de que no se rocen. Entonces, también esos artefactos pueden interferir a la hora del cultivo, ¿ok? Ahora, cuando sea necesario hacer un hisopado rectal, aquí eso sí hay que decirlo siempre, que hay que atravesar el esfínter anal y introducirlo un poco menos de 2 centímetros hacia adentro. Y aquí otra vez rotar el hisopo para llevar material suficiente, sobre todo cuando son diarreas del tipo disentérico, las producidas por Shigella, por Salmonella, incluso creo que también Campylobacter, y no solo también la disentería amibiana, cuando se hace la búsqueda de trofozoitos para la amibiasis, o sea, y eso no hay que confundirlo con la toma de muestras de la mucosa anal, que es la que se recomienda para la búsqueda de huevecillos de oxuro, que también se conoce como el nombre de Graham, la técnica de Graham o de la cinta Scotch. No, esa es diferente, o sea, eso se hace a nivel de mucosa. No, aquí hay que introducir a través del esfínter anal para llevar material suficiente, ¿ok? Ahora, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando se tratan de diarreas de tipo coleriforme, o sea, diarreas líquidas, que muchas veces se pueden hacer solicitud en ciertas áreas, por ejemplo, el área de pediatría, de algún pabellón, de prematuros, se da algún pequeño brote de diarreas, y a veces se solicitan ese tipo de análisis, pero hay que tener en cuenta que no sean de tipo líquido, o tener precaución a la hora de tomarlo, porque en el momento en que atravesamos el esfínter anal, estimulamos al paciente y hay una evacuación. Entonces podemos tener un accidente si no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Por eso yo siempre se los digo, porque es una recomendación. Sobre todo si es de tipo diarreico, bueno, no es que no lo hagamos, sino que si lo hacemos, que tengamos cuidado, o sea, ponemos no de frente al toro, sino a un lado. Ok, esto es con respecto a las muestras de materia fecal. Bueno, aquí hay una muestra
que es muy importante porque es el líquido cefalorraquídeo, es una muestra importante. Cuando se obtiene, se trata de sacar el mayor provecho que sea posible. Aquí no solo se va a hacer, como les había yo comentado, no solo se va a hacer análisis de bacterias, de bacteriología, también tal vez se puedan hacer análisis de virología para buscar algún virus o incluso de algún protozoario. No sé si ustedes han oído hablar de un protozoario, ¿cómo se llama? Amiba. Ya se me fue la especie que puede causar problemas de meningitis. ¿Ok? Además de estos análisis, se pueden haber análisis de hongos, cultivo de hongos, muestras para determinar glucosa y proteína, y muestras para determinar los diferentes tipos de células presentes, o sea, citología. Entonces hay que aprovechar ese tipo de análisis, de muestra. ¿Cuál es la posición? Esta es una posición fetal, recostado, que puede ser de cualquier lado, dependiendo, y recostado en posición fetal, y para exponer las sínfisis de las vértebras y localizar el área para hacer una correcta desinfección. Otra vez aquí, a veces incluso se ponen áreas quirúrgicas. Entonces, aquí se les va a utilizar Lugol y alcohol. Y ya pues de ningún motivo, a menos de que esté utilizando guantes estériles, el médico va a tocar para ya estar seguro que el sitio es entre la tercera y cuarta vértebra lumbar o entre las últimas 5, en donde ya no hay nada de nervios, sino nada más es el área. Y atravesando el punto con la ayuda de una aguja que casi siempre debe tener un estilete. Ese estilete, la función es de que al ir desgarrando tejido, no se obstruya. Y cuando llegue al lugar, pues según los neurólogos, cuando se llega al lugar se siente como se atraviesa, como si se estuviera atravesando un papel celofán extendido, o sea, tieso. Ellos tienen esa sensibilidad. Ya llegaron a esa exposición porque en ese momento van a retirar el estilete y van a hacer la recolección de esa muestra de líquido cefalorraquídeo por goteo, que casi siempre son aproximadamente 3 mililitros para un paciente adulto. Para un paciente pediátrico casi siempre debe ser 1 mililitro. Entonces, como les dije, esa cantidad de líquido cefalorraquídeo se divide en las diferentes áreas. Por ejemplo, a veces se pueden aplicar también en el área de bacteriología unas pruebas, al menos cuando yo estuve trabajando en el laboratorio privado, existían esos reactivos, que son reactivos de diagnóstico rápido, porque también se les hacía el cultivo. Aquí también es importante hacer un cultivo y también es importante hacer una tinción de gramo. Entonces, esos reactivos buscaban en forma directa, porque es una aglutinación, de hecho es una coaglutinación, y eso se basa en el que se ponen una gota de líquido cefalorraquídeo y se pone una gota del reactivo. Entonces, ese reactivo es un anticuerpo contra un antígeno bacteriano, ¿ok? Y ese antígeno bacteriano puede ser de diferentes bacterias. En este caso les hablaba de E. coli, le hablo de Haemophilus influenzae, le hablo de Neisseria meningitidis, le hablo de Streptococcus pneumoniae y le hablo de Listeria. O sea, que necesita yo 6 gotas, porque cada gota iba a tener un reactivo diferente, no están juntos, están por separado. Por eso son bastante específicos. Y yo después de le hice la gota de reactivo, se homogeniza con la ayuda de un palillo de madera, y se debe observar una formación de grumos, un pequeño grumos allá, como un pequeño shish, ¿ah?
y a eso es positivo. Ahora, cuando no es negativo, permanece transparente, o sea, no transparente, pero sí translúcido, no se observa en ese precipitado. Y esto se da porque el anticuerpo que tiene estos reactivos es un anticuerpo de tipo inmunoglobulina G. Si ustedes conocen la morfología estructural de una inmunoglobulina, tiene dos bracitos, del cual puede unirse a dos antígenos diferentes, y a su vez otro anticuerpo se pueden unir a ese mismo antígeno por esos dos, con esos dos bracitos, de tal forma que eso permite que precipite ese complejo antígeno-anticuerpo. Y ese es lo que nosotros estamos observando en la reacción. Aquí ya no puedo explicarle tanto cómo se obtienen esos anticuerpos, porque también hay su explicación de cómo se obtienen esos reactivos. Esto lo vamos a ver cuando veamos reacciones febriles. Es una reacción antígeno-anticuerpo. Y eso, pues, de alguna manera ayuda a dar un resultado presuntivo, al igual que la tinción de Gram, que más adelante lo vamos a ver, que todo lo que se lleva a cabo desde la toma de la muestra, el trabajo del laboratorio e incluso cuando se le reporta al médico, es todo un ciclo, el ciclo diagnóstico. Aquí hay otras muestras que también, pues sí son muy importantes, pero también hay que aprovechar. De hecho, se aprovecha la muestra, sobre todo en los laboratorios particulares, porque cuando se llega una muestra de exudado vaginal, se aprovecha a buscar no solo bacterias, sino también hongos y también hongos, parásitos, por ejemplo, en el caso de una vaginitis por tricomonas vaginales, ¿no? O por levaduras Candida albicans. Entonces, e incluso, por ejemplo, por una bacteria en caso de vaginosis inespecífica o en el caso de Gardnerella vaginalis, junto con Mobiluncus. Entonces, todo ese tipo se pueden obtener cuando se hace un exudado vaginal. Esto se realiza generalmente del fondo del cuello uterino, tratando de evitar el contacto o haciendo una limpieza de la vagina utilizando hisopos. De allá que casi siempre este tipo de muestras las debe tomar el ginecólogo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que tiene el equipo necesario. Por ejemplo, tiene el camastro, tiene las pierneras, tiene el espéculo que va a utilizar para llegar al área. Entonces, que normalmente este tipo de instrumentos no existen, no son muy raros en los laboratorios, son muy raros. Al menos en el de la Facultad de Medicina, una vez averigüé que sí ellos sí hacen tomas de sudados vaginales y que tienen el camastro, tienen las pierneras y tienen los espéculos, ¿ok? Pero pues no en todos lados allá, no todos los laboratorios son tan grandes. A veces son laboratorios pequeños que nada más ofrecen ciertos exámenes, entonces no cuentan con esto, porque a veces se han dado, a mí a veces compañeros o conocidos me han llevado exámenes, por ejemplo, de sus esposas, y ya les empieza a interrogar con quién les hizo la toma, si fue un ginecólogo. Entonces, a veces me dicen, no, es de tipo vulvar, y pues veo el resultado y el resultado recitan toda una serie de microorganismos que muchas veces son parte de la flora bacteriana normal. O sea, no es una muestra representativa de alguna infección. Ahora, otra muestra que también en el caso de la mujer y también del varón también se pueden tomar, que es a nivel de uretra. En el caso de alguna uretritis, también se puede tomar muestras. En el caso del varón, por ejemplo, cuando se sospecha de Neisseria gonorrea, también se puede hacer una toma de uretra. Y aquí, obviamente, en el caso de la mujer se va a utilizar un hisopo más delgado. Y pues, en el caso del varón también por ejemplo, hay otras infecciones en las cuales
la secreción no es tan abundante como por ejemplo en el caso de la clamidia. En el caso de la clamidia, pues las secreciones son escasas, entonces hay que hacer a veces raspados, raspados para llevar material suficiente, incluso para hacer frotis, para preparar frotis y hacer la búsqueda de este tipo de microorganismos. Aquí hay que atravesar fácilmente la uretra 2 o 3 centímetros hacia adentro para rotar otra vez el hisopo y sacar el hisopo y tener buen material. En el caso de la mujer existen de hecho otro tipo de tomas, ¿ok? Por ejemplo, de glándulas, a veces es necesario dar ciertos masajes para obtener la muestra. Por ejemplo, aquí tengo una muestra, vean, de útero, pero aquí vean, aquí todavía se ve lo que es el espéculo, tienen dibujado el espéculo, pero tienen puesto un catéter a través del cual se introduce el hisopo para llegar a la zona, incluso esto ya no es a nivel de cuello uterino, es de útero. Pero esto que les estoy mostrando es para evitar el contacto y la contaminación con flora bacteriana normal propia de la vagina del paciente. Entonces, esta es una muestra excelente porque pues se está tomando directamente de la zona de infección. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, evitar en lo más mínimo el contacto. Tratar de minimizar. No vamos a desinfectar, obviamente, pero pues sí, vamos a minimizar, podemos utilizar diferentes artefactos que me puedan ayudar a hacer, a hacer la toma. Más adelante, de hecho, hay otros en el caso del hemocultivo. Por ejemplo, aquí hay otras muestras que de hecho son muy raras que le trabajemos en el laboratorio. De hecho, yo nunca, muy poco he trabajado, por ejemplo, secreciones de ojo, muy poco. Y de oído sí he trabajado, pues algunas, 2 o 3 tal vez, incluso de animales, pero generalmente no son muestras representativas de la zona de infección. O sea, no son las muestras de elección. Bien, por el caso del ojo, si llega un paciente en el cual se solicita este tipo de muestra, bueno, vamos a tomar de las zonas del vértice interno, donde está el conducto, ¿cómo se llama? Lagrimal. Allá se pueden ir acumulando la secreción o incluso debajo del párpado inferior, en la mucosa. La recomendación aquí es que se debe hacer la toma de esta secreción con la ayuda de un hisopo húmedo. Esto con el fin de no rozar al paciente y causarle molestias. Por eso se debe de humedecer, ya sea con agua o solución salina estéril. Entonces se toma la muestra y ya se transporta en su medio de transporte o hasta el laboratorio. Entonces, hay otros tipos de muestras como pueden ser también los raspados. Aquí, obviamente, un raspado de córnea, eso lo debe de hacer un oftalmólogo, porque pues incluso tiene el equipo necesario tal vez para hacer un raspado y porque muchos pacientes ya pueden empezar a tener problemas a nivel de córnea, sobre todo esos pacientes que utilizan ¿cómo se llama? Lentes de contacto. Ya ven que, por ejemplo, los lentes de contacto, estarlos utilizando mucho tiempo a la larga puede generar un tipo de infección, sobre todo porque, pues, cuando nos los quitamos, lo ponemos en ese líquido preservativo, pero casi siempre lo manipulamos con la mano desnuda. Entonces, pues a la larga, conforme va pasando el tiempo, eso se contamina incluso por el ambiente. Y muchos de esos microorganismos pueden ser, por ejemplo, unas pseudomonas. Yo tuve conocimiento de una persona que por culpa de una pseudomona, por poco pierde, ¿no? O sea, pierde la vista. ¿Por qué? Porque utilizaba mucho los lentes de contacto y se los dejaba mucho tiempo. Pero eso hay que tener cuidado y es que hay que ir cambiando. No sé si cuando compran los lentes les dan una cantidad de preservativo
o solo es eso y ya se desechan. La verdad no sé cómo se utilice, pero yo les digo, si no se cambia ese preservativo, a la larga se va a contaminar, como cualquier cosa que se deje por mucho tiempo, incluso el benzal. Yo he observado que el benzal, por ejemplo, que utilizaban en los hospitales, incluso ponían allá, ¿cómo se llaman? Los termómetros antiguamente, esos termómetros de mercurio, allá los ponían. Al principio estaba rosado, perfecto, bonito se ve el frasquito, pero cuando ya pasó 2 semanas, 3 semanas, empieza a cambiar de color, empieza a quedar turbio, incluso muchas veces queda verde. Ahí yo les digo, allá hay pseudomonas seguramente, o de color café, también puede ser pseudomonas o proteos. Y eso también lo he observado en forma cotidiana aquí en la casa. Con mi esposa, por ejemplo, utiliza cremas, compra en botella grande para que dure. Obviamente, ¿con qué agarra? Con su mano desnuda. Entonces, pues es una gran cantidad, con eso, con el ambiente, incluso con la humedad, es un medio propicio para la contaminación. Cuando nosotros empezamos a ver la orilla de color verde o café, allá hay pseudomonas, seguro. Entonces, por eso hay que tener cuidado. De hecho, aquí hace poco tuvimos un caso de conjuntivitis bueno, de un señor, de un trabajador, aquí al lado de su casa, de ustedes, tenemos un negocio de una familia que vende jugos, y también está muy sabroso, por cierto, vende jugos, vende tortas, o sea, vende comida también, y todas las mañanas, esto es por las mañanas, viene mucho Uber, y ese señor trabaja como diligenciero, ¿ok? Entonces maneja su moto y todo, ya está grandecito, entonces tuvo un problema de conjuntivitis y él refirió incluso que por poco pierde el ojo, que de tal forma que cuando llegó al médico, al oftalmólogo, ya tenía una úlcera en el ojo. Y dice él que en el momento de que no veía bien. Entonces, este buen señor pues maneja motos también. Entonces, pues puede ser un factor de predisposición. Y ese buen señor pues maneja moto y al principio veo que no tenía tampoco lentes y eso pues las corrientes de aire también pueden ser fuente de contaminación, sobre todo cuando hay polvo. Pues ahorita sí hay viento, pero no hay mucho polvo. Y tampoco otro factor predisponente puede ser que sea diabético también, ¿no? O sea, eso no lo sé. Pero hay un factor también predisponente que a mí atención y cuando me lo platicó mi esposa, pues no lo asocié mucho, pero ya recordando, como les digo, estos años de experiencia en un laboratorio me ha dado mucho conocimiento. En una ocasión, a mi jefe lo llamaron como perito de una demanda de un médico a un médico por un paciente que había perdido el ojo. O sea, no el ojo, la vista, vaya pues. Y en esa demanda, lo que realmente estaba involucrado era un microorganismo, era una bacteria. Por eso hablaron a mi jefe como jefe de laboratorio de microbiología con la experiencia, y en el cual el médico había mal manejado a ese paciente y por culpa de eso había perdido la vida. Entonces, el microorganismo involucrado en aquella demanda era una clamidia, que era Clamidia psittaci. Y esa clamidia psittaci lo pueden transmitir, muchos de esos vectores son los loros, ¿ok? Entonces, ven que muchos animales, el loro, el perro, el gato, incluso las tortugas a veces, e incluso ya he visto que actualmente ya están hasta los cerditos, pueden ser fuente de transmisión de enfermedades, o sea que son las enfermedades zoonóticas. Ahora, este buen señor, en ese lugar, tienen un voladito allá en la puerta donde cuelgan un loro, ¿no? Y ese buen señor, todo después de haber entregado, regresa a ese lugar y se pone a jugar el loro. Entonces, ahora yo le digo a mi esposa, ese es otro factor de predisposición, ¿no? que pudo haber causado la conjuntivitis. Obviamente nunca se hizo un cultivo, nunca lo vamos a saber, porque hay otras bacterias que también pueden causar conjuntivitis, como ya les dije, las pseudomonas, los bacillus
el género Bacillus, hay varios géneros, serios, sutilis, hay varios otros, varias otras especies que también pueden causar este tipo de infecciones. Pero como les digo, nunca llegan al laboratorio. Entonces, a veces los oftalmólogos, pues no malamente lo manejan de tipo empírico, dando antibióticos, a veces de amplio espectro. Y para mala fortuna, como en la demanda no salió el paciente, entonces ya empiezan los problemas, ¿ok? Entonces, esa es una de las consecuencias de que muchas veces no se pida un cultivo o conocer en forma adecuada el agente etiológico. Muy bien, muchachos, vamos a dejarlos hasta acá. Me falta oídos. Tengo que también ausentarme de mi casa. Necesito ir al laboratorio. Por eso, con ustedes ya definitivamente ya se suspendió la clase de los miércoles para que yo tenga tiempo de ir a trabajar al laboratorio porque ya me están solicitando. El doctor Ortiz me puso, pues, a varios días dando toda la mañana, entonces no es toda la mañana, pero sí al principio de la mañana y al final de la mañana, entonces ya no puedo ir al laboratorio, yo necesito ir a trabajar allá porque ya me están solicitando y pues por eso al otro grupo ya les diré, creo que es el grupo E, si no me equivoco, que le voy a decir que ya vamos a suspender las clases de la próxima el miércoles de la próxima semana. Con ustedes tengo clase el lunes. ¿Ok? Sí, el lunes. Okay. No sé si tengan alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, pues nada. Doctor, yo sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? En el caso de las personas quemadas, para evitar infecciones posteriores a la quemadura, ¿también se realiza como el de una herida normal? Sí, lo que pasa que por el caso de los quemados, imagínate, o sea, ya de quitar, dependiendo de como les digo, del grado, no, del grado de la quemada y de la amplitud también de la quemada, pues también ya vemos que la piel es una barrera protectora, ¿ok? Entonces, allá, pues no, realmente yo desconozco porque no soy médico, cómo hacen el manejo de estos pacientes quemados para que no se contaminen. Porque, pues, hay que pensar obviamente el hospital es la fuente de infección en potencia. Porque, pues, estamos en el ambiente, se hace la limpieza, nosotros estamos sumergidos en un mundo microbiano. Y un hospital también es un mundo microbiano también aparte. Entonces, sí, en el momento que haya una infección de tipo superficial, pues sí, hay que hacer ese tipo de exámenes para ver qué tipo de qué microorganismos están presentes. Pero obviamente si está hospitalizado, debe ser del hospital. Y no sé, por eso te digo, a lo mejor al paciente desde que ingresa como paciente quemado se le debe de dar un tratamiento preventivo a base de antibiótico para que no sufra también infecciones. Eso yo no lo sé, pero pues me imagino que así debe de ser. ¿Ok? No sé si contesta tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Ok? Bueno, pues no sé si no tienen otra pregunta, pues más, ya aquí me despido para desearles que terminen pasando el día. Buenos días. Todavía no han dado las 11. Y pues nos vemos el lunes, muchachos. Hasta la próxima. Y que pasen buen fin de semana. Y cuídense. ¿Con qué tema seguiríamos el lunes? ¿Es esto? ¿El resto? ¿Seguimos? Seguimos hasta terminar ya, creo que hasta ya el ciclo biológico, que es el último. Pasamos a ver el procesamiento de las muestras, que es el principio, con diferentes tinciones, que entre ellas tinción de Gram y tinción de Ziehl-Neelsen. Ok, eso también pueden buscarlo. En YouTube hay varias tutorías allá de esta, dan mucha información para que también tengan una idea de cómo se realiza. Ok, entonces nos vemos y hasta el lunes. Gracias, doctor. Nos vemos. Saludos. Que tengan muy Gracias, buen doctor. fin de semana. Hasta luego. Hasta el lunes.